compañero o compañera que se lo haya perdido para que le compartan la información. Y si estás viendo esta grabación, eh, espero que te sea de utilidad. Bien, chiquillos, los animo a presentarse acá en el chat. Tenemos personas de Patagonia, de Los Leones también, medicina, psicología Concepción. Vamos, chiquillos, contándonos de qué carrera nos acompaña el día de hoy. Mira, una directora nos acompaña, Alejandra, directora de Bachillerato Patagonia presente. Bienvenida, Alejandra, parece Bienvenida. primera vez que está con nosotros. Mariani de medicina. Hola Mariani, gracias por estar acá. Oye, Javier de medicina también. puros sureños hoy día. Medicina, Puerto Montt, Javier Castro. Bien, Félix, entonces recordémosles a todos que hoy día vas a estar a cargo del taller Conversemos sobre el buen dormir. Es el segundo taller que se realiza acerca de la temática, pero el día de hoy tenemos una diferencia. Tenemos a la doctora Alina Atmond, quien es secretaria académica de la Facultad de Medicina y Ciencia de la sede de Puerto Montt. Ella va a estar como invitada junto a nuestro psicólogo y orientador estudiantil de la sede Puerto Montt también van a estar tratando esta temática. Recuerden que este es parte de los talleres que tenemos del programa de salud mental de la USS y que todas las semanas estamos compartiendo a través de los Instagram de asuntos estudiantiles la planificación de los talleres de bienestar como también de las otras áreas de asuntos estudiantiles. Saludamos a las últimas personas que se incorporan. Félix, tenemos a Alejandra que dice que está sufriendo de insomnio y de Denise puede ser o Denilson Scott, corrígeme, psicología de Concepción también. Yo por ahora, Félix, voy a dejarte como dueño de casa acá, voy a apagar mi camarita, ya está cargada la presentación por si acaso. Voy a apagar la cámara y el micrófono y me quedo atenta, chiquillos, de ir juntando todas las preguntas que vayan saliendo del chat, las van poniendo por ahí y yo las recopilo, Félix, para que las puedan ir contestando todas. Súper, muchas gracias Dani. Alina, si estás por ahí, ¿me escuchas? Por favor, Hola, sí, los habilita escucho. ahí. Bienvenida, muchas gracias por estar acá. Bien, chiquillos, a todos los asistentes, muchas gracias por estar presente. Como Dani ya comentó, nosotros ya hicimos un taller sobre higiene del sueño hace unas semanas, pero por la recepción que tuvimos y porque sabemos que es un problema que aqueja a muchos, los problemas relacionados con el sueño, quisimos volver a intentar nuevamente y esta vez con una invitada. Alina accedió a participar en esta ocasión. Ella es doctora. Alina, si te quieres presentar. Gracias, gracias Félix por la invitación sobre todo. ¿Se me escucha bien? Sí, se Con escucha los bien. audífonos. Ya. Saludos también a Daniela, no la conocía, así que efectivamente no sabía de estos talleres, así que muchas gracias. Bueno, yo me llamo Alina, yo soy médico, soy extranjera y llevo 2 años residiendo en Chile, en el sur. ¿Ya? Y el sur es espectacular, es precioso, pero efectivamente hace bastante frío, así que estoy al lado de mi estufa en este momento. Y bien, estoy súper contenta aquí. Yo trabajo en el Hospital de Puerto Montt, en el servicio de urgencia. Y bueno, yo creo que Félix sobre todo ha pensado un poco en invitarme precisamente por los turnos que nosotros tenemos en la urgencia, ¿no es cierto? Así Pero lo es, vamos a ir conversando. así Eso. es. Alina, nuevamente, muchísimas gracias por estar acá y partamos de lleno ya con lo que nos convoca. Perfecto. Ya miren, mi Par- idea, sí.
Dale Sí, nomás. no, adelante. Mi idea en realidad no es aburrirlos mucho con la fisiopatología del sueño, ni con la anatomía cerebral, ni nada por el estilo, ya, porque, bueno, la mayoría, por lo que he visto, son de carreras de la salud, pero la idea es un poco ver a grandes rasgos lo que nos acomete también desde el punto de vista como del contexto sociosanitario, y precisamente porque me preocupa que como estudiantes, que son la mayoría del taller de hoy, eh, que le den mucha importancia al buen descanso, ¿ya? Eh, y Félix, interrúmpeme cuando quieras, me dices nomás y paro si es que quieres hacerme una pregunta o lo que sea, y el resto supongo que dejaremos las preguntas para el final, ¿cierto? Sí, no, mira, la idea de cómo vamos a estar ambos es que yo, junto con ir planteándote algunos temas, quienes están viendo este taller puedan ir planteando sus preguntas para yo ir traspasándolas y conversando más que nada, para hacer algo más dinámico. Así es. Entonces, tal como vemos en la presentación, ¿qué tal si nos cuentas un poco cómo funciona el sueño? ¿En qué consiste? Miren, en realidad el sueño tiene dos fases, dos grandes fases, ya la llamada la fase no REM y la fase REM. Como ven en la diapositiva, la fase no REM tiene a su vez otras cuatro fases o cuatro etapas, ¿ya? Estas fases, para que entiendan, no se van dando de a poco a lo largo de toda la noche, sino que se van dando alrededor de 90 a 110 minutos aproximadamente y se van repitiendo durante toda la noche, de tal manera que en un horario, por ejemplo, de 8 horas nocturnas, nosotros tenemos alrededor de 5 a 7 fases como las que vemos en la pantalla, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en la primera fase, de la fase no REM, es esa etapa en la que uno se va quedando dormido, a todos nos pasa, estamos en una charla, estamos en una clase y de repente estamos empezando a cabecear y es una transición en la que no sabemos bien si estamos dormidos o despiertos. Y en cuanto alguien nos toca o si estamos, por ejemplo, en una micro, nos estamos quedando dormidos y se nos cae la cabeza, nos despertamos al tiro y decimos, ah, no, no, sí, yo no estaba durmiendo. Estábamos durmiendo, estábamos entrando. Uf, parece que tuvimos problemas de conexión. Vamos a ver mientras Alina se reconecta. De todas maneras, yo también les puedo ir comentando, tal como señalaba Alina. Efectivamente, las primeras fases tienen que van de manera gradual en la manera en que nos vamos durmiendo. La primera fase es esa fase en que uno se está como dormitando. Y es ahí donde es muy fácil despertar. Basta con un simple pequeño estímulo y nos despertamos. Ahora, si es que no existe ese estímulo, si es que no interrumpimos en esa fase, nosotros continuamos y vamos durmiéndonos de manera más profunda, y así es como pasamos a la segunda fase, que es la que dura más dentro de todo lo que es nuestro ciclo del sueño en la noche. Luego ya la tercera fase, que es una fase como de transición, en donde pasa de tercera a cuarta rápidamente, y ya finalmente pasamos a la fase REM. Pero antes de explicarle la fase REM, voy a tratar de ver nuevamente qué es lo que pasó con Alina, porque me interesa que ella sea quien les explique este tema. Em, Así que si me dan unos minutos, estos son problemas técnicos, era posible que pasara. Em, Era parte de los problemas de estar en vivo, básicamente. Vamos a ver si es que me responde por interno. Sebastián, así es, ya aparecerá. Em, como dato, como comentario un poco para señalarles, yo también he investigado o he leído un poco respecto al sueño, y uno de los datos curiosos que me he topado tiene que ver con ¿cómo se llama? Em, con la anestesia. Yo no sé si ustedes sabían, pero cuando nosotros estamos anestesiados, no es que estemos durmiendo, por si acaso, no es que estemos pasando por estas fases. Cuando estamos anestesiados es cuando estamos, por así decir, desconectados de lo que ocurre.
Por eso nosotros no podemos ser conscientes de lo que están haciendo cuando estamos anestesiados en una operación, como corresponde, que es muy distinto a lo que ocurre en el sueño. En nuestro sueño nosotros estamos activos, no conscientemente, pero nuestro cerebro está activo. Ya vamos a comenzar a comentar ese tema. Aquí Elina me está respondiendo. Ya, ahí se va a reconectar en cualquier segundo, en cualquier minuto. Claro, estaba con problemas técnicos, se le quedó pegada la conexión. Entonces, como les comentaba, cuando estamos bajo anestesia, no es que estemos durmiendo, por si acaso. Y ahí está la necesidad del anestesista. El anestesista lo que va haciendo es mantenernos en un estado como en stand-by, por así decirlo, como en hibernación, que es el equivalente como lo que ocurre con los computadores, para que cuando ya termina la operación y nosotros podemos aparecer, o sea, podemos despertar, ahí corte la anestesia y nos haga volver en nuestra conciencia. Y no es lo mismo que las fases del sueño. En las fases del sueño tienen cada una sus etapas, cada una sus propias características. Las mayores diferencias tienen que ver con qué tan fácil es despertar. Hay algunas fases en que si nos despiertan, a modo de ejemplo, y eso para que lo vayan entendiendo, si es que nos interrumpen en alguna de las fases más profundas, no importa cuánto tiempo hayamos estado durmiendo, vamos a despertar muy cansados. Entonces, por eso, cuando el problema con las alarmas, por ejemplo, cuando suenan las alarmas en el momento en que estamos en una fase muy profunda, aunque hayamos dormido 8 o 10 horas, va a ser más difícil despertarnos. En cambio, no sé si les ha pasado esto de que están tan acostumbrados a la alarma que ustedes se despiertan unos minutos antes de que suene y se despiertan bien, se despiertan descansados. Eso es porque justo coincidieron en que su fase del sueño estuvo mucho más, fue mucho más ligera, están dentro de las primeras fases, básicamente. Y con la edad, que es un tema, me estoy adelantando un poco, con la edad, efectivamente, el sueño va cambiando. Si los que tienen hijos, los que tienen hermanos pequeños, pueden ver que duermen mucho más. Los bebés requieren dormir mucho más tiempo. En cambio, los que tienen algún abuelito o abuelita o alguien de la tercera edad, probablemente se van a pueden ver que duermen mucho menos y despiertan bien. Y eso es efectivamente, con la edad nuestro sueño se va haciendo más breve. Ahora sí, Alina, te veo ahora Sí, ahí he conectada. vuelto, lo siento, no Sí, sé qué pasó. Yo seguía hablando y de repente me di cuenta que, no sé si me escucharon, hasta dónde. sí, mira, yo mientras tú te desconectaste, yo traté de rellenar un poco, les expliqué un poco las fases, pero me Perfecto. gustaría que les comentaras la última, la fase REM. Ya, bueno, básicamente la fase REM es la fase en realidad más profunda del sueño, es en la fase en la que nosotros no tenemos tono muscular, ya, es la fase más corta también del ciclo porque es solamente el 25%, a diferencia de la fase no REM que cumple un 75% del ciclo, ya, del ciclo del sueño. Y es la fase en la que nosotros soñamos y después recordamos lo que soñamos. Yo, bueno, cuando perdí la conexión estaba contando, pero ustedes no me estaban escuchando, de que es en la fase en la que nosotros, no sé si les ha pasado, estamos durmiendo, por ejemplo, y estamos soñando que queremos gritar, pero no logramos gritar, ¿ya? Porque precisamente no tenemos tono muscular. Y la fase en la que si alguien no nos deja entrar en esta fase, por ejemplo, estamos llegando a la fase 5 y nos despierta un ruido, o no sé, alguien, nuestra pareja, nuestra madre o quien sea, nosotros si no logramos esta fase, después tenemos que empezar de cero. Entonces ahí se repercute nuestro descanso. Perfecto. Ahora ya que ya revisamos las fases, veamos un poco cómo es esto de la influencia o la relación entre estar despiertos y estar durmiendo, porque por lo que yo entiendo tienen relaciones, están conectados unos con otros. Ya, bueno, aquí en esta gráfica, básicamente lo que queríamos mostrarles es que todas esas fases no transcurren a lo largo de toda la noche, ¿ya?
no partimos con la fase 1 y terminamos con la fase 5 en la mañana, sino que son fases que se van repitiendo a lo largo de toda la noche con varios ciclos. Un ciclo dura entre 90 a 110 minutos aproximadamente, y miren, les voy a señalar aquí, por ejemplo, si tenemos un horario de 8 horas nocturnas de sueño, vamos alcanzando la fase REM una vez, otra vez, y así sucesivamente hasta 5 veces en la noche, ¿ya? Eso es súper importante también tenerlo en cuenta. Eso entonces podría dar la explicación de por qué, al menos a mí me pasa que de repente despierto y tengo sueños que parecen como mezclados. ¿Tiene Claro, que ver con eso? claro, más que mezclados, bueno, ahí después vamos a ver cuando veamos los mitos y las verdades, nosotros siempre soñamos, incluso llegando a la fase 4, también podemos empezar a soñar y ahí efectivamente se mezclan un poco las vivencias que hemos tenido durante el día porque el cerebro las va procesando y empezamos a soñar otras ocurrencias, otras historias de otros momentos de nuestra vida, ¿ya? Y es curioso, el tema de los sueños yo creo que nos daría para un conversatorio de 2, 3 horas. Hay muchas hipótesis porque muchas veces podemos soñar rostros y caras que nunca en la vida hemos visto, ¿cierto? Pero precisamente eso se va generando en la fase más profunda, en la fase 5, y es cuando lo recordamos. Bien, súper. Y ahora sí, el ritmo circadiano. No sé si han escuchado este concepto. Si nos puedes explicar un poco en qué consiste esto del ritmo circadiano. Bueno, el ritmo circadiano básicamente es un conjunto de factores que van regulando nuestro metabolismo, nuestro cerebro, nuestra actividad física. Eh, Nosotros nacemos como seres humanos con un ritmo circadiano ya determinado, estandarizado, ¿ya? Y básicamente es imposible cambiarlo. ¿Y por qué es esto? Porque nuestro cerebro funciona de una manera y, por ejemplo, a diferencia de otros seres vivos, otros animales u otras plantas, o por ejemplo los osos que hibernan, ¿cierto? Nuestro cerebro funciona así, y como lo ven en la gráfica, nosotros nos despertamos en la mañana, tomamos nuestro desayuno y nos levantamos con una energía muy, muy grande, ya aquí en la gráfica lo vemos, algunos más, otros menos generalmente, pero la mayoría de nosotros tenemos mucha energía durante la mañana. Al mediodía ese pic empieza a disminuir un poquito y después del almuerzo, ¿no es cierto? Todo nos entra sueño, estamos con bajo energía, pero posteriormente en la tarde de nuevo la recuperamos un poco hasta la noche. Y en la noche es cuando inevitablemente nos empieza a dar sueño. Y esto es así, ¿ya? Lo podemos evitar con una taza de café, lo podemos postergar un poco con una bebida energética, etcétera, pero es inevitable, nuestro cerebro funciona así, ¿ya? Es decir, si nosotros intentáramos a lo largo de toda nuestra vida hacer vivir durante la noche y dormir durante el día, en un momento dado o sea, es imposible llevar ese ritmo de vida. O sea De que hecho, aquellos estudiantes que sacrifican su sueño y pasan de largo durmiendo no es un hábito que puedan mantener durante mucho tiempo. exactamente, no es un hábito que puedan mantener y aparte de eso que en un momento dado el cuerpo les va a dar a entender, oye, yo necesito un descanso y lo van a expresar de una u otra manera dependiendo de la persona. Hay gente que puede empezar incluso a tener, no sé, síntomas gastrointestinales, puede empezar con vómito, con náusea, con malestar general. Hay gente que incluso puede tener repercusión, por ejemplo, desde el punto de vista de laboratorio, los exámenes, hematología, le puede dar una anemia. O sea, creemos que no, pero nuestro cuerpo necesita un descanso y si no, nos empieza a dar una alarma y a decirnos, oye, yo de verdad necesito descansar, porque yo funciono así, yo funciono con luz solar, me cargo de energía, mi vitamina D se activa con la luz solar y yo de noche llega un momento en el que no resisto. Ahora, yo frente a eso, muchos estudiantes me han comentado en algún minuto que ellos trabajan o funcionan mejor de noche, otros me comentan que funcionan mejor de día. Eh, Tú ya nos explicabas un poco cómo era el sueño normal o en términos promedios, pero
la pregunta es, tal como lo dice la PPT, ¿todos somos igual al momento de soñar? ¿Todos deberíamos tender a funcionar de la misma manera o es que hay diferencias entre unos y otros? Sí las hay, sí las hay. De hecho, uno de los mitos, como veremos después, es que todos tenemos que dormir nuestras 8 horas diarias. Esto no es así, ¿ya? Hay personas que son los llamados short sleepers, que son las personas que duermen de 4 a 5, 6 horas y funcionan perfectamente. Hay otras personas que son long sleepers, que necesitan entre 10 a 12 horas incluso. Nos dice Daniela que ella es una de ellas, que necesitan dormir para funcionar bien durante el día, ¿ya? Esto de verdad es súper respetable. Debemos tenerlo en cuenta. Por ejemplo, no sé, en una familia, ciertos hermanos, por ejemplo, si quieren hacer algo juntos, quieren jugar a pelota juntos, y siempre hay uno que necesita dormir más en la mañana, ¿ya? Y los demás lo molestan, o incluso en una pareja también ocurre harto. Es súper respetable eso y de verdad, chicos, se tienen que conocer a sí mismos. Y como decía Félix, probablemente hay algunos de ustedes que funcionan mejor estudiando en la noche. Está bien, pero después tienen que tratar de recuperarlo de alguna u otra manera. Esas horas de sueño que quizá ustedes realmente sienten que las necesitan, ¿ya? Y por ejemplo, de nada sirve estar despierto toda la noche estudiando si al día siguiente hay una prueba y si yo soy una long sleeper, en la prueba de verdad mi cerebro no va a funcionar bien, ¿ya? Esos son tips que ustedes tienen que tratar de conseguírselos, sabiendo primero conocerse a sí mismos y aceptarlo también, porque en el fondo uno siempre tiende a compararse con el resto y decir así como, pero ¿cómo él es capaz de dormir tan poco y después rendir tanto? Yo tengo que aceptar si yo necesito mis 10 horas. Lo tengo que aceptar, tengo que tratar de ordenar posteriormente mi horario, pero sí es importante descansar. O sea, el primer consejo vendría siendo conocerse a sí mismo, conocer un poco cuáles son mis tiempos de descanso y no tratar de mirar para el lado, por así decir, y decir, oye, si este duerme 8 horas, yo también debería dormir 8 horas, sino que tenemos diferencias, Así finalmente. es, así es. Súper, perfecto. Alina, pasemos a la parte más entretenida y aquí los Sí, invito a ir planteando también sus mitos, los que han escuchado. Yo, dentro de las cosas que he visto, en verdad, tiene que ver con el consumo de alcohol, que en los universitarios se da harto. Y en relación al sueño, he escuchado o incluso he visto que personas que consumen alcohol se quedan dormidos. Pero ese dormir, ¿es un buen dormir? O sea, ¿el alcohol podría ser una forma para yo solucionar mis problemas de sueño? para nada, para nada. Esto es un gran mito que siempre escuchábamos, el alcohol facilita el descanso, de hecho algunos incluso, pero tómate una copa y vas a dormir bien, ya no es así. Quizá desde el punto de vista de la experiencia de cada uno, por ejemplo, a mí me pasa, yo voy en un matrimonio y si estoy cansada y me tomo una copa, de verdad que no voy a poder ni bailar ni conversar, estoy así out. Pero eso es una sensación solamente que nos da el alcohol, ¿ya? Porque después lo que hace desde el punto de vista metabólico el alcohol, ya cuando se divide en sus metabolitos, lo que va a hacer es dificultar el acceso a la fase REM, o la va a cortar incluso, la va a reducir, que es Mm. la fase que decíamos que nos ayuda realmente a descansar bien, ¿ya? Y a profundizar eh, y a otra serie de reacciones metabólicas que se acometen y se producen en esa fase REM. O sea, duermo, pero no duermo bien, no es un sueño No reparador finalmente. descanso, No exactamente, descanso. no es un sueño reparador. Ok, buenísimo, buenísimo dato. Yo el otro día veía en una serie, cambiando a otro mito, el otro día veía en una serie de televisión un personaje que ponía una grabación en la noche para aprender, no me acuerdo bien qué era lo que aprendía, pero de ahí me surgió la idea. Creo que si funciona es una solución fantástica. ¿Es posible aprender mientras uno sueña? Así Mira, como que yo ponga las sí, clases y me quede claro, dormido y adquiera todo ese conocimiento. eso no funciona, desde luego que no, pero sí es cierto que escuchamos muchas veces decir, mientras duermo yo puedo aprender cosas. No es tanto así, pero si uno descansa lo suficiente como para entrar, como digo, a todas estas fases, como para cumplir todos estos ciclos, un sueño no interrumpido,
todo lo que nosotros hemos estado estudiando previamente, incluso aunque son conceptos que hemos estudiado a última hora, que no nos ha dado tiempo para la prueba del día siguiente, ya eso se va integrando en una parte de nuestro cerebro y durante la noche todo eso se va a ir absorbiendo ya en los ejes neuronales, y nuestras neuronas al día siguiente, cuando van a estar descansadas y despiertas, van a ser capaces de recordar esos conocimientos. Sin embargo, de hecho, mira, por lo que cuentas, ha habido en el año 42 un psicólogo hizo un estudio a raíz de esto mismo, ¿ya? Y tenía unos estudiantes de cuarto medio, un colegio, y los dividió en dos grupos. Y estos estudiantes se mordían todos las uñas, ¿ya? Entonces, a unos estudiantes les puso, mientras dormían, una grabación en radiocassette en ese entonces, y decía, morderse las uñas es algo malo, ¿ya? Y después ¿Ya? vieron, y al otro grupo no les pusieron la grabación. Y después hicieron un recuento y vieron que el 40% de los estudiantes dejaron de morderse las uñas. Y con eso surgió todo este concepto de que durante el sueño podemos adquirir conocimientos. ¿Qué pasó? Que ellos no midieron realmente si los estudiantes del primer aula estaban dormidos. Eso no lo pudieron medir en ese entonces, porque este mismo experimento fue replicado 15 años más tarde, en el 50 y tanto, por otro científico, y él sí ocupó un electroencefalograma con unos electrodos cerebrales, y pudo medir esas ondas que aparecían en la primera diapositiva, que no me quise entretener mucho en eso, las ondas cerebrales de las distintas fases, y pudo realmente ver que no servía de nada, que uno cuando se queda profundamente dormido no escuchas nada y realmente te encierras en tu mundo. ¿Ya? Ya. Entonces, la respuesta es que no, pero en No. cierto modo es que sí. O sea, no aprendo lo que escuché de noche, porque no escucho, pero sí lo que obtengo en el día. Aquí Así es. Constanza en el chat nos comenta que eso aparece en el libro llamado Un Mundo Feliz de Aldous Huxley. Y yo también le respondía que en la serie en donde vi esto fue en Friends, una serie un poco antigua ya. Y porque, Sí, claro, es una creencia bastante difundida en los medios. sí. Em, por acá, Denilson dice que lo último que se aprende en la noche queda guardado y no se te olvida. ¿Es correcto eso? Es decir, que si yo ahora, por ejemplo, lo que te escucho a ti y me voy a dormir, todo esto lo voy a retener mejor que si lo escuchara en la mañana. Es que depende, de nuevo depende de cuál es la capacidad de cada uno, ¿ya? Está claro que muchos aguantamos súper bien hasta en la noche, estamos acostumbrados a estudiar en la noche y es cuando más concentramos nuestra mayor energía en el estudio nocturno. Y por eso cuando vamos a dormir descansamos lo suficiente y logramos retener lo estudiado en la noche, ¿ya? Pero hay personas que de verdad a partir de las 9 de la noche dicen yo no soy capaz de estudiar más, no soy capaz de retener más, me voy a dormir y en la mañana me despierto temprano a las 5 de la mañana y ahí lo estudio. Entonces, un poco de nuevo volvemos a lo mismo. Cada uno se tiene que conocerse su ciclo de sueño, su capacidad y sus costumbres y rutinas, ¿ya? Pero el ritmo circadiano, es decir, la luz y la oscuridad, eso lo tenemos todos demasiado integrado como para poder cambiarlo. Mira, Diego dice que se podría decir que dormir bien consolida la memoria, pero inmediatamente después Constanza nos dice que cuando estudia y duerme en la noche, siente que perdió la información que había aprendido. ¿Cómo está ahí el equilibrio? O sea, yo me acuerdo, volviendo un poco a los medios, me acuerdo de una película animada en donde pasaban muchas cosas cuando la niña dormía, en Intensamente de Pixar, por si la vieron. Eh, y claro, ahí graficaba un poco cómo se consolidaba la memoria, pero es posible que, o sea, funciona, es efectivamente así, que cuando yo duermo, mi cerebro trabaja con lo que hice, con lo que adquirí en el Sí, día. sí, sin duda. Y si quieren les puedo pasar bibliografía, les puedo pasar referencias de artículos al respecto, pero sí es así. El cerebro durante la noche está ocupado de tratar de consolidar todo lo aprendido durante el día. Siempre y Ah, cuando, por perfecto. supuesto, lo aprendido durante el día ha sido con la concentración suficiente. Ya, Ah, claro. porque esto es trabajando la memoria. En el fondo, si a mí me pasan una lista de palabras gigante y yo me la aprendo y a los 10 minutos todavía me la sé, pero si yo a la media hora alguien me la pregunta, no me la sé, es que no la he consolidado lo suficiente. ¿Ya? Y también las listas son difíciles de aprender además. Entonces, todo tiene mucho que ver con la concentración que nosotros pongamos,
pero lo que sí le puedo decir a Diego es que sí, se puede decir que el dormir bien consolida la memoria, eso clarísimamente, y lo que dice Constanza, en el fondo, yo creo que es una sensación que ella puede llegar a tener, que ella estudia, duerme y siente que ha perdido información, pero probablemente es inevitable que cierta información la pierda. También lo que saben que el estudio siempre está basado en la repetición. Eh, Tienen que, todo lo que aprenden lo tienen que seguir repitiendo, lo tienen que seguir revisando, porque desgraciadamente no somos máquinas, ¿ya? Y por mucho que consolidemos, hay cosas que siempre se nos van a olvidar. Claro, frente a eso yo siempre doy como ejemplo el gimnasio, o sea, yo no puedo esperar tener un gran físico si voy solo una vez al mes al gimnasio. Así Tengo que es. ir constantemente a repetir los ejercicios. Ahí, en la misma línea de lo que comenta Denilson sobre aprender un idioma con un podcast, por ejemplo, antes de dormir, claro, lo puedes aprender antes de dormir, pero tendrías que repetirlo constantemente todas las noches o bastantes días seguidos para ir fortaleciendo ese aprendizaje. Efectivamente, pero Eh, mira, aquí voy a aprovechar a dar un consejo desde ya y nunca estudien justo antes de dormir. Eso tampoco ayuda, ¿ya? Ni para conciliar el sueño, ni para consolidar estos conocimientos. Por favor, dense una media hora antes de ir a dormir, de hacer cualquier otra cosa, estar un rato con la familia, leer un libro que no tenga nada que ver con lo que ustedes estudian. Eh, Televisión no es para nada aconsejable ver, pero sí hacer cualquier otra actividad, escuchar música, cualquier otra actividad que no tenga que ver con el estudio, ¿ya? No se exijan tanto y no se pongan límites de decir, ya, bueno, me voy a acostar a las 2 de la mañana y voy a estar estudiando hasta las 10 para las 2. No lo hagan, por favor. Eso es algo muy erróneo y eso puede pues, después traerles muchas consecuencias en el descanso. Muy bien. Vega aquí pregunta si es que se puede aprender a dormir menos. Mira, si tú eres de dormir más, acéptalo y no intentes dormir menos, ¿ya? Intenta quizá después ocupar tu tiempo diurno, tus horas de no sueño, intenta aprovecharlas lo mejor posible, pero no te exijas en el no dormir menos. Muy bien. Em, Diego comenta pregunta, ¿cómo afecta la iluminación de la pieza en el sueño? Porque había leído que ocupar una luz roja, por ejemplo, en la pieza ayuda a conciliar mejor sueño. ¿Es verdad? ¿La iluminación tiene relación? Sí, mira, yo no estoy tan familiarizada en el fondo con el espectro de luz, o sea, no sabría decirte si directamente la luz roja puede ayudar, pero lo que sí, lo que sí te puedo decir es que cada uno duerme mejor con uno u otro tipo de luz. Por ejemplo, yo tenía a mi mejor amiga cuando venía a dormir a mi casa y ella no podía ver ni siquiera una luz chiquitita, la típica luz que aparece en la televisión el stand-by o si Ujú. no del enchufe, ella no lo podía tener, yo lo tenía que tapar, ¿ya? Lo que no está recomendado es que haya mucha luz. Pero ojo, también esto es muy diferido porque hay gente que tiene trastornos de sueño, como por ejemplo terrores nocturnos, que siempre siente que alguien va a venir, entonces duermen mucho mejor con una luz muy tenue. Entonces va a depender mucho de la persona. Lo voy a revisar el tema de la luz roja, no lo había escuchado tampoco. No, yo tampoco. Yo sí había escuchado que la división entre luz cálida y luz fría es más conveniente la luz cálida, que es la luz más amarillenta, porque Exacto. precisamente la luz fría, y aquí tiene que ver con lo que comentan también Francisca Leal, que dice que hay de cierto en acostarse con el celular si afecta el buen dormir, y ahí inmediatamente Denilson responde que el celular o la televisión afectan porque la luz que proyecta, el cerebro la interpreta como si fuese de día, y eso tiene que ver con esto de la calidez o lo frío de la luz. De hecho, les comento que existen aplicaciones que crean un filtro en la luz, bloqueando la iluminación más azul, convierte la imagen un poco más amarillenta, y que tiene que ver con todo esto que comentamos, que finalmente ayuda a que el cerebro concilie el sueño. Ahora, como Alina dice, no es lo recomendable dormirse con el celular en la mano, así que ojo No, con eso. para nada, ningún otro dispositivo. Aquí Rocío comenta que cómo lo hace para poder iniciar mejor su sueño porque le cuesta mucho dormir. Rocío, mira,
tenemos toda una parte, una gran parte más adelante sobre consejos para eso, así que te pido paciencia y ya vamos a llegar a ese punto. Y lo mismo de La las siestas. Sí, mira, a propósito de eso, a continuación, la L dice que para los que necesitamos más de 8 horas de sueño, sí es una buena alternativa al sueño polifásico. ¿Sabes tú lo No que es el sé sueño si, polifásico? ¿Lo habías escuchado? por eso le digo que se explica un poquito a qué se refiere, porque en sí el sueño ya es polifásico. Supongo que se refiere a dormir varias veces o a Sí, dormir sin despertar. me imagino que se debe referirse a eso. Yo he escuchado que hay personas que trabajan una forma particular de sueño en que duermen muy pocas horas en la noche, pero requieren dormir varias siestas. El problema es que eso en el día a día es bastante difícil llevarlo a la práctica, porque el mundo sigue trabajando y no espera a que tú descanses. Y uno de los problemas con ese mecanismo además es que si te saltas un momento de tu siesta, por así decir, es como si hubieses trasnochado eh, toda la noche, Así es. entonces te afecta necesariamente. Lab, Mira, por y favor, no acláranos solo, si te refieres a eso con el sueño polifásico. sí, y no solo por eso, también desde el punto de vista médico, claro, yo no quería tampoco entrar tanto en esto, pero esos 7 ciclos que yo les comentaba que ocurren durante la noche son por una razón. Ya nosotros durante la noche en la fase 5, desde el punto de vista metabólico, nuestro cuerpo ni se imaginan la cantidad de reacciones enzimáticas que pueden llegar a ocurrir. Ya el riñón empieza a filtrar, empieza a depurar, empieza a eliminar toxinas. Lo mismo la digestión de nuestra cena, por ejemplo, ojalá nunca les pase, pero uno cuando la digestión en la noche es mucho más lenta, por eso no se recomienda comer justo antes de dormir, sino darle un tiempo al cuerpo a digerir. Entonces, hay una cantidad de reacciones metabólicas que ocurren que son importantes que se den a lo largo de toda la noche. Ya por eso nos despertamos, por ejemplo, con la vejiga llena, porque nuestro riñón se la pasa toda la noche depurando toxinas y filtrando y produciendo la orina. ¿Ya? Entonces, si yo interrumpo mi sueño, también interrumpo esas reacciones, entonces todo empieza de cero, todo se empieza a descontrolar, se genera problemas con la tiroides, se generan problemas con la resistencia a la insulina y así posteriormente problemas de sobrepeso, cardiovasculares, diabetes, demencia, etcétera. ¿Ya? Entonces, esto realmente es serio y los especialistas lo cuentan así. Ahora, ¿qué hay, siguiendo con lo que comentan en el chat, qué hay respecto a las siestas? ¿Es bueno dormir siestas en el día? ¿Es malo? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Mira, como recomendación, no es bueno dormir siesta, ¿ya? Y más si alguien en la noche tiene problemas para dormir. Pero ojo, todo tiene un asterisco. Si yo, por ejemplo, estoy muy cansado y siento que me ayuda a dormir siesta, ojalá que sea antes de las 4 de la tarde, eso es uno de los requisitos. Y el segundo requisito es que ojalá no dure más de 20 minutos. Y eso también está súper demostrado, chicos. En serio, cuando uno se acostumbra a dormir una siesta larga, después o en la noche se queda más tiempo, ¿ya? O si es un long sleeper, se va a convertir en un long sleeper y de verdad, Parece que de nuevo no tuvimos sé si me problemas. escuchan, Ahora sí, Heidi. sí, ahí está. Sí. Ya, lo que les decía es que las siestas tienen que ser cortas, ya no más de 20 minutos y ojalá antes de las 4 de la tarde. Eso es súper importante que tengan en cuenta. Ahora, dentro de las situaciones que se han dado harto durante la cuarentena está la recomendación de hacer actividad física, a pesar de estar encerrado. Eh, pero ¿la actividad física puede perjudicarnos el sueño o lo puede favorecer? Es decir, si yo hago harto ejercicio ahora en la noche, me canso, ¿voy a tener un buen dormir o no es así? Mira, ¿se me escucha? ¿Sí? Sí que me dice que Sí, tengo un problema de audio. la cámara no se perdió, pero sí te escucho. El ejercicio físico es fundamental para poder descansar bien, pero ojo, siempre antes de las 6 de la tarde y esto en el fondo es igual que con las comidas, igual que con las siestas, acuérdense siempre de esa recta que hemos visto del ritmo circadiano, nuestra energía empieza a bajar ya a partir de las 4 de la tarde y
si yo voy al gimnasio, por ejemplo, a las 6, voy a necesitar gastar muchísima más energía, pero no kilocalorías, sino que es una energía que a mí me sirve, por ejemplo, después estudiar un rato más o leer un libro, y voy a gastar toda esa energía en hacer ejercicio. Eso me va a cansar mucho, pero quizá con descansar 1 o 2 horas ya me voy a sentir mejor. Entonces ahí todo lo voy enredando cada vez más. El ejercicio es importante, pero ojalá durante la mañana o si no en la tarde, pero antes de las 6. Nunca antes de dormir. Y también hay un mito por ahí que dice que si uno no puede dormir, que se levante y que haga ejercicio. Pero no es muy bueno hacerle caso a eso porque eso significa reactivar de nuevo los ejes neuronales y nuestra actividad física y neuronal, y me va a costar más todavía dormirme. Hay otro mito que también aparece harto, sobre todo en las caricaturas, que es contar ovejas. ¿Sirve contar ovejas? Ese es efectivamente un mito. Ya no es lo mismo que les comentamos con el ejercicio físico. Si yo me pongo a contar ovejas, es una actividad en la que yo tengo que pensar 1, 2, 3 ovejitas, 4 ovejitas. Estoy pensando en decirlo bien, en contarlo bien. Quizá precisamente me estoy casi quedando dormido y empiezo a contar ovejas pensando en que me va a ayudar y me reactivo desde el punto de vista neuronal. Entonces no sirve mucho. Oh, bueno saberlo. En algún momento comentaste que las personas deberíamos dormir una cierta cantidad de tiempo para poder repetir todos los ciclos. Y normalmente se dice que debemos dormir 8 horas, al menos para la edad que creo que la mayoría tenemos acá. ¿Es correcto? ¿Tiene que ser así de preciso, 8 horas y nada más, nada menos? No, eso es lo que comentábamos al inicio. Tenemos que tener en cuenta cada uno cuántas horas necesitamos y no tienen que ser 8 precisamente. Y si fuera así, los niños, los adultos mayores también tendrían que dormir 8 horas, y todos sabemos que no es así. Nos tenemos que conocer y tenemos que ver cada uno lo que necesite nomás. Y no hay un horario exacto. Por ejemplo, Ah, mi experiencia perfecto. personal, yo soy una short sleeper. Yo durante el estudio de medicina yo dormía alrededor de 6 horas, Oh, incluso 5 a veces, y funcionaba súper bien. Pero sí les tengo que decir que yo me tomaba mis siestas de 10 minutos y eran 10, y me despertaba y era una persona nueva. Alrededor de las 3, 4 de la tarde me dormía, pero tenía que ser con la luz apagada, la cortina apagada. Todo el mundo de la casa sabía que yo me iba a dormir, y no había el más mínimo ruido, si no, no lograba dormirme. Y yo siempre en mi cabecita pensaba que yo entraba en la fase 5, entonces realmente psicológicamente también a uno lo ayuda eso, y me dormía profundamente, me despertaba y seguía mi trabajo. correcto. Pasemos ahora ya a hablar un poco más de los problemas del sueño, los trastornos del sueño. ¿Qué trastornos son los más normales, los más comunes dentro de lo que tú has visto? O cómo podemos identificar si es que efectivamente tenemos un trastorno del sueño o tenemos un mal hábito del dormir? Bueno, supongo que muchos habrán escuchado, incluso algunos de ustedes habrán experimentado el insomnio, ¿cierto? El no Sí, poder dormir. El insomnio, ahí pueden ser distintos tipos también. Hay gente que se despierta más en la noche, hay algunos que les cuesta más conciliar el sueño, y para todo eso hay consejos, hay estrategias que quizá en otra ocasión se pueden conversar. La hipersomnia es otro trastorno de sueño que consiste en que una persona siempre tiene sueño durante el día, durante la noche, en todo momento, y también hay que estudiarlo bien, hay que ver cuáles pueden ser las causas de eso. La narcolepsia, bueno, también la habrán escuchado, es casi, ninguno de estos se considera como tal una enfermedad, sino más bien, como digo, trastorno de sueño, que no tiene por qué ser grave, ya quizá la narcolepsia es una como de las más graves. Son personas que por distintos incluso déficit a nivel neuronal de ciertas hormonas, como la melatonina y otras, pueden tener problemas durante el día y sufren síncopes. Ya es una persona que puede estar escuchando una clase y de repente se cae, ¿ya? Y son simplemente que entra en una fase de sueño profundo, no es que tenga una pérdida de conocimiento por alguna otra causa.
Los ronquidos, las apneas, también son trastornos de sueño que vienen muy relacionados también con el sobrepeso, la obesidad, son tipologías características. Las parasomnias, bueno, hay varios terrores nocturnos, pesadillas, el sonambulismo, que también existe y mucho. No sé si alguno de ustedes nos quiere contar si ha tenido este tipo de problemas del sonambulismo, por ejemplo, o algún otro trastorno de sueño. Respecto al sonambulismo, volviendo un poco a los mitos, se dice que no es bueno despertar un sonámbulo porque se puede morir. Yo he escuchado desde que se puede morir hasta que le puede dar un ataque o que es muy mala idea despertar un sonámbulo. ¿Eso es así de efectivo? ¿Es peligroso despertar a un sonámbulo? Perdóname, Félix, se me fue la conexión, pero parece No, que estoy de vuelta. ¿me escuchas ahí? Sí, ahí sí te escucho. No, te preguntaba respecto al sonambulismo, si es efectivo que despertar a un sonámbulo puede ser peligroso o no es para tanto. Mira, no es tanto peligroso por el resto, sino por la persona en sí. Ya, al final es un trastorno de sueño, como les digo, no llega a ser una patología ni una enfermedad, pero sí es importante tratar de manejar a la persona sonámbula, llevarlo a un área de seguridad, que generalmente es su pieza, de vuelta a su pieza, y tratar de recostarlo de nuevo sin llegar a despertarlo del todo. ¿Por qué ocurre esto? Porque es como si uno estuviera interrumpiendo un sueño profundo en el que la persona en realidad tiene actividad neuronal, es decir, se está moviendo, tiene tono muscular, ¿ya? Y se acuerdan que decíamos que en la fase 5 en realidad no hay tono muscular, hay como una especie de enredo ahí y si uno lo interrumpe, eh, eh, no es peligroso, pero sí puede ser perjudicial para la persona y más Ujú, si esto ocurre frecuentemente. claro. Yo sé que mucha gente que tiene problemas del sueño recurre a medicamentos, algunos con supervisión médica, otros con automedicación. ¿Qué nos puedes decir al respecto? ¿Qué fármacos, si nos puedes recomendar algún fármaco o no es recomendable ningún fármaco? Miren, esto es también todo un tema a debatir. Yo personalmente, antes de que recurran a cualquier fármaco, por favor traten de tomar en cuenta todo lo que hemos conversado y los consejos que les vamos a dar a continuación. Traten de conocerse a sí mismos, como digo, de aceptar si tienen uno que dormir, de tratar de ordenar sus horarios y poder estudiar a tiempo para una prueba, para lo que fuera. Y tratar de no dejarse engañar, entre comillas, por los fármacos, ¿ya? ¿Y por qué lo digo? Porque en realidad los fármacos, efectivamente, la mayoría reciben el nombre de somníferos o hipnóticos, ya los más típicos son las benzodiazepinas, pero también hay los no benzodiazepínicos, el solpidem, la sopiclona, que son efectivos, sí, si me lo preguntan, sí son efectivos, pero, ¿qué es lo que producen a la larga? Como todos sabrán, dependencia y también tolerancia, ¿ya? Inductores de sueño, dice Dani. Efectivamente, pero, o sea, me ayudan, de una forma aguda me pueden ayudar si, por ejemplo, yo estoy pasando por una etapa de estrés, ansiedad, depresión, se me han juntado muchas cosas, realmente no logro dormir y estoy ya al borde, digamos, de una situación personal, pero acudo a un especialista, acudo a alguien que me pueda ayudar y me recete un fármaco. Y lo hacen, por favor, que sea por ese camino, ¿ya? Tratar primero de ustedes, buscar estrategias alternativas si no lo logran y realmente se ven incapacitados, acudan donde un especialista para que le recete este fármaco. No se dejen, como digo, engañar y por un colega que me ha dicho, mira, ¿sabes qué? Es que esto me sirvió, pruébalo. ¿Por qué? Porque esto no deja de ser una droga, no deja de crearme dependencia y, y tolerancia. ¿Qué quiere decir eso? Que en un momento dado va a llegar en el que yo voy a necesitar la pastillita para dormir, si no la voy a tener me va a generar más estrés, me va a generar más disfunción y finalmente ese fármaco llega un momento en el que ya ni hace efecto. Esto se ve mucho en adultos mayores, por ejemplo, que los abuelos son muchos de ellos usuarios de benzodiazepinas o si no, como digo, no benzodiazepínicos porque las benzodiazepinas en adultos mayores de hecho están cada vez más contraindicadas
¿ya? Y usan mucho, por ejemplo, Sopiclona, Sulfidem, probablemente algunos ya conocerán por sus familiares, pero esa pastilla, desde el punto de vista neuronal, ya no está haciendo efecto. Esos receptores ya tienen resistencia a ese principio activo, ¿ya? Ahora hablo sobre la melatonina, Pablo. Pero, ¿qué ocurre? Que no les hace efecto, pero psicológicamente sí les ayuda. Entonces ahí lo mejor que puede uno hacer como médico, por ejemplo, es cambiarlo a un placebo, ¿ya? Y la persona piensa que está tomando, pero en realidad no toma, porque esas pastillas no dejan de tener efectos adversos. Y como decía Pablo, la melatonina es un fármaco que también se prescribe bastante. Yo personalmente no me gusta como un fármaco de uso crónico, porque uno es productor de melatonina, nuestra epífisis produce melatonina, con lo cual en realidad no la necesitamos. La única razón por la que yo indicaría melatonina son en personas, por ejemplo, que trabajan haciendo viajes internacionales, ¿ya? Y en las cuales ocurre el jet lag, porque el jet lag existe, también es un tipo de trastorno de sueño y que produce también muchas consecuencias en la persona. Entonces, es la única forma en la que, o sea, la única vez en la que yo prescribiría melatonina, pero no de uso crónico. O sea, en definitiva, existen medicamentos que nos pueden ayudar. Lo ideal, o sea, es importante que sea bajo una supervisión médica y evitar hacernos dependientes de esto. O sea, la idea es ocuparlo de manera temporal hasta que podamos resolver nuestros problemas de sueño y luego seguir por nuestra cuenta. ¿Es así? En resumen. Así es, así es. Ojalá sea así. Y contestando un poco lo que me pregunta Dani Peña, que dice que hay de los adultos mayores que a mayor edad menos hora de sueño. Mira, en parte es algo esperable, ¿ya? ¿Y por qué lo digo? Porque los adultos mayores generalmente dejan de trabajar, ¿no es cierto? Entonces, también la energía que ellos tienen y que han ido acumulando durante las horas de sueño, después en el día no la gastan tanto. Eso es una de las razones por las que no necesitan dormir tanto. Ya un adulto mayor despierta, desayuna, da un paseo, ¿cierto? Puede ir a comprar, por ejemplo, pero no es el estrés que nosotros tenemos en el día a día, el despertarnos, el manejar, el llegar a la pega, hacer un trabajo y otro trabajo, juntarnos, reunirnos, etc. Entonces no es tanto el cansancio que se acumula durante el día. Y por otro lado, también es parte de nuestro reloj biológico. Estamos diseñados así cuando somos muy chicos, cuando somos bebés necesitamos dormir mucho, porque también durante el sueño necesitamos ir creciendo, ¿ya? Entonces la hormona de crecimiento se produce en la fase REM, en la quinta fase. Ahí es donde se produce la hormona de crecimiento, se libera y después va haciendo su efecto también durante el día y no solo durante la noche. Pero en los abuelos, en los adultos mayores, ya no hace falta producir hormona de crecimiento y hay otra serie de funciones. La función renal ya es también más deficitaria, con lo cual no necesita el cuerpo estar durmiendo tanto tiempo para hacer una serie de funciones que sí lo necesita cuando son adultos jóvenes o adolescentes. Súper. Pasemos ahora a la parte de los consejos. Rocío Bañados preguntaba hace un rato que cómo hace para poder iniciar su sueño, porque le cuesta mucho quedarse dormida. ¿Qué consejos nos puedes dar respecto al sueño? Mira, tiene que ver un poco, en primer lugar, si está cumpliendo algunas de las cosas que ya hemos comentado. Por ejemplo, si antes de dormirse ella adquiere una actividad basal, una actividad más relajada, media hora antes de dormirse, si ella ya deja de estudiar, deja de ver tele, por ejemplo, o incluso deja de jugar a lo que sea. Eso es una. Otra, si ojalá no ha dormido, o perdón, no ha comido nada pesado, y si no ha comido, no es bueno comer una hora o incluso 2 horas antes. Ojalá si nos acostamos a las 11 de la noche, comer, por ejemplo, a las 8 o incluso antes, ¿ya? Pero no más tarde. Eso es también un factor que le puede influir mucho.
Y lo otro que a mí personalmente me ayuda mucho es hacer ejercicio físico, hacer una rutina diaria de ejercicio físico, lo que a nosotros nos guste, no tiene por qué ser tampoco un ejercicio para deportistas avanzados, pero sí lo que uno prefiera en el fondo, si es baile, si puede ser yoga, o puede ser incluso escalada, o puede ser salir a trotar. Eso le puede ayudar mucho a estar en la noche cansada, no solamente mentalmente, sino también físicamente. Como estudiantes, yo sé que no tienen tiempo, pero créanme que se puede uno encontrar una media hora para hacer ejercicio físico y eso te va a ayudar mucho a conciliar después el sueño. Si aún así no lo logra, si quiere que me escriba, que me contacte y tratamos de ver cómo poder ayudarla. No te escucho, yo por lo menos no te escucho. Ay, perdón. Ahí sí, Ahí tenía sí. mi micrófono bloqueado. Denilson preguntaba hace un momento que qué pasaba cuando uno se despierta, pone la alarma en silencio, sigue durmiendo, pero no sigue durmiendo para completar todos los ciclos. ¿Uno se despierta nuevamente más cansado o no hay mayor importancia en que yo duerma un poquito más y posponga la alarma un rato? Mira, de nuevo, esto depende mucho. Yo también lo he leído porque me surgió mucho la curiosidad. A mí sí me sirve despertarme y dormir un ratito más y despertarme una segunda vez y ahí me siento bien. ¿Y por qué ocurre esto? La explicación que he encontrado, por lo menos de los diferentes artículos que he podido leer, es que cuando despierta la alarma no escoge en qué fase nos despierta, ¿ya? Claro. Entonces, claro, imagínense que nos despierta justo entrando a la fase 5, entonces ahí uno se siente muy cansado y efectivamente lo que nos decía él, si uno se vuelve a dormir, es como si el cuerpo es tan inteligente o el cerebro en este caso, es tan inteligente de tratar de acelerar todas las fases, llegar a la fase 5 y sabe en cierto modo que tenemos que volver a despertar y nos volvemos a despertar. ¿Ya? Esto también les habrá pasado que llegue el fin de semana y nos seguimos despertando temprano porque el cerebro ya está acostumbrado a despertar. Es como si efectivamente el cerebro se va acostumbrando a una rutina, ya se va acostumbrando a un ritmo circadiano adecuado para cada uno de nosotros y adquiere una costumbre y es despertarse a cierta hora habiendo completado las 5 fases. Ahora, ¿qué pasa sobre, o sea, ya lo comentábamos en esto del sueño, de la relación entre el sueño y la vigilia? ¿Qué pasa cuando yo estoy con demasiadas preocupaciones, demasiadas cosas en la cabeza, como comenta Delson, y logro dormir, pero al otro día uno amanece cansado? ¿Por qué? ¿Qué hacer en esos casos? Es que eso es probablemente porque en realidad no está durmiendo bien. Es como el mito del alcohol, ¿ya? Es como que uno piensa que está durmiendo cuando uno se mete en la cama, dice, al fin, después de tantos problemas y tanto estrés, al fin estoy en mi cama, pero el problema sigue ahí y el cerebro sigue procesando toda esa información y todo ese estrés que hemos estado sufriendo durante el día. Entonces, Laila, perdón, es mi perrita. La respuesta a eso no es, la respuesta no es dejar no es seguir durmiendo así, sino es tratar de encontrar estrategias para paliar ese estrés, ¿ya? Tratar de manejar uno el estrés durante el día de alguna otra manera, porque el problema es el estrés. Mi problema no Ujú. es el trastorno de sueño, porque en realidad no lo tengo, sino el problema que me está causando el cansancio es el estrés diario. Perfecto, o sea, vendría siendo un síntoma el no estar durmiendo bien, pero no hay que trabajar el síntoma, hay que trabajar el problema raíz. Exactamente, exactamente. Eso, y una última frase por mi parte, por lo menos. El sueño es una parte clave ya de nuestro estilo de vida y beneficia claramente el metabolismo, el cerebro, nuestro corazón, la mente y todo nuestro ser. ¿Ya? Es el que armoniza, para que en el fondo lo entendamos así, todos nuestros ejes. Así que es súper, súper importante, como decíamos, que se conozcan y que adquieran
una vida de sueño saludable. Bien. Chiquillos, creo que logramos responder la gran mayoría de las preguntas que nos hicieron. Aquí algunos comentarios que quedaron a la pasada de Pablo, que nos recomendaba la aplicación para bloquear la iluminación del celular, que se llama Blue Light Filter o filtro de luz azul, para que lo busquen ahí en su tienda de aplicaciones. Aunque volvemos a repetir, no es la idea que se duerman con el celular en la mano. Pueden ocupar el celular un rato antes de dormirse y ahí pueden activar este filtro de luz. Eh, Luis Maximiliano Vélez comentaba que cuando chico había tenido problemas con su hermano, que al parecer era sonámbulo, y ahora los tiene con su polola. Le repetimos lo que señalaba Lina, que con las personas que padecen de sonambulismo, bueno, la primera recomendación es que asistan a un especialista para tratar ese tema, porque puede ser riesgoso por lo que van a hacer mientras son sonámbulos. Así que Luis, mucha paciencia ahora con tu polola y apoyarla nomás. Y no tener miedo, que no hay nada más allá del sonambulismo de lo que pueda hacer. Y Constanza, para que no se me olvide su comentario, señalaba que ella duerme entre 7 a 9 horas generalmente y despierta con sueño, y que está así la mayor parte del día, y cuando debe estudiar a veces debe tomar un shot de cafeína. Alina, ¿es recomendable para no llegar a los medicamentos? ¿Es recomendable estar dependiendo de la cafeína o las bebidas energéticas para mantenerse despierto? O sea, Mira, para poder estar despierto en el día. claro, son pequeños trucos que existen en el comercio, en el fondo, que probablemente todos habremos hecho uso. Incluso alguno dice, no, es que yo no tomo café, pero tomo té. La teína prácticamente actúa igual que la cafeína, ¿ya? Yo estoy un poco más en contra de las bebidas energéticas, porque si yo me tomo un café, yo sé que tiene solamente café y sé cómo funciona la cafeína, y la cafeína incluso a veces se usa para ciertas patologías. En el fondo, en cierto modo, no hace tanto daño, por ejemplo, a nivel cardíaco, a nivel cerebral tiene su efecto, pero lo que tienen que tener en cuenta es que todas estas sustancias después tienen su efecto rebote. Entonces la cafeína me va a ayudar las primeras hora o 2 horas, pero después voy a estar más cansado todavía y o sea, yo estoy de acuerdo si, por ejemplo, uno realmente necesita estar despierto 2 horas más porque voy a estar más tranquilo si me leo este tema antes de ir a dormir, etcétera, y me tomo un café. Bueno, en la noche no es tan recomendable, pero si lo quieren hacer está bien. Con las bebidas energéticas, sin embargo, no estoy tan de acuerdo porque tienen sustancias y también hay millones de marcas y pueden tener muchos ingredientes que de verdad, chicos, uno no sabe si uno se pone a leer y te pones a investigar un poco de cada uno de esos ingredientes, de dónde proviene, qué efecto tiene, uno se queda muy sorprendido. Entre ellos la taurina misma, realmente se ha demostrado que puede ser muy perjudicial, así que si lo pueden evitar, evítenlo mejor. Muy bien. Alina, vamos cerrando entonces. Al parecer ya no hay más preguntas. Perfecto. El comentario o sea, lo último que escribía Daniela es que por favor respondan la encuesta para que evalúen este taller y nos den su retroalimentación para saber si es que les gustó o no les gustó, y si es que nos pueden recomendar o sugerir más ideas de talleres a futuro. La grabación de este taller va a estar disponible a partir de mañana en el link vidauniversitaria.uss.cl/talleres-online. También señalarles que los orientadores de cada sede están disponibles para atenderlos de manera más personalizada, orientarlos, como es el nombre de nuestro cargo, en trastornos del sueño. Ahí Dani en el chat puso los correos de cada uno de nosotros, que es básicamente orientador y el nombre de la sede, @uss.cl. En mi caso yo soy orientador de la Patagonia, por si nos quieren contactar. Alina, te doy 1.000.000 de gracias. Esta fue una experiencia piloto de ser dos participantes, dos personas que realizan el taller, y al parecer salió bastante bien a pesar de los problemas de conexión, que era Sí, lo algo que siento. podía pesar.
Pido disculpas, la verdad ha sido una coincidencia porque generalmente no tengo tan mala señal, se me ha caído varias veces, no he logrado conectar de nuevo la cámara, no es que me quiera esconder. Así que les pido disculpas y lo mismo por mi parte, si necesitan contactarme, no tengo ningún problema en contestar sus dudas, pueden preguntar a Félix o lo que sea. Estoy... Muchísimas gracias. Dani, no sé si quieres cerrar. Sí. Félix, darte las gracias a ti también, a Lina, por el tema de hoy. Estuvo muy bueno, nos pasamos del tiempo, pero ni siquiera nos dimos cuenta. Yo solamente recordarles que a todos los que nos están viendo actualmente y los que nos van a ver mañana grabados, que sigan los Instagram de Asuntos Estudiantiles. Ahí estamos día tras día poniendo la planificación de todas las actividades online para que ustedes puedan participar. Yo aprovecho también de ponerles la actividad de mañana de bienestar. Estamos nuevamente con un taller de orientación al mediodía, perdón, del día viernes a las 12 horas para que ustedes puedan participar. Y nada más que despedirme y recordarles, por favor, que resuelvan la encuesta de evaluación. Muchas gracias a todos y nos vemos el próximo viernes. Que tengan buenas noches y buen dormir. Que duerman muy bien, así es. Nos estaremos viendo vemos. pronto en otro taller. Chao, chao a todos. Chao. Chao, Lina. Chao, Dani. Chao, chao, y sigan los consejos.